A todas las maestras y maestros de Ministerio Infantil y del Adolescente de la Asociación Azteca, les damos la bienvenida al seminario número 4 de certificación 2020, el cual lleva por título Prevención del Suicidio y será expuesto por el pastor Javier Yepes Rodríguez. El pastor Yepes actualmente es pastor del distrito de Bakersfield Hispana y Arvin Bilingüe, perteneciente a la Conferencia Central de California. Tiene una licenciatura en teología. Trabajó 7 años en el Centro de Salud Crestwood con personas que sufren de esquizofrenia, personalidad borderline y bipolaridad, además de 1 año en el mismo lugar en el área de crisis, ayudando a personas con comportamiento suicida y o homicida. Ha trabajado en la Federación de Jóvenes en su conferencia por 20 años, siendo presidente de ella por 4. Casado con Ana Yepes y tiene 2 hijas, Jasmine y Gaby. Disfruta mucho estar con los jóvenes, innovar y crear nuevas cosas para la iglesia. Le gusta jugar fútbol y golf. Pero lo que más le agrada es predicar la palabra de Dios. Siente mucha pasión por la predicación de su palabra. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este seminario que lleva por título Prevención de Suicidio. Un tema sumamente interesante para nuestro tiempo, especialmente con todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Le saluda su servidor, Javier Yepes, pastor de la Iglesia Adventista en Bakersfield, California. Y estamos aquí transmitiendo desde nuestra iglesia. Y este tema es sumamente importante porque nos ayuda a entender ciertos aspectos de cómo poder identificar a personas que están propensas para cometer suicidio. No solamente eso, sino también qué podemos nosotros hacer y qué es lo que la Biblia nos dice con respecto a este tema. Así es que yo les voy a invitar para que hagamos una oración cortita y podamos comenzar con este tema. Señor, en esta hora queremos agradecerte porque estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender lo que dice tu palabra, a entender los momentos en los cuales vivimos y prepararnos mejor, Señor, como maestras, como madres, como profesionistas, para poder, Señor, atender mejor a las personas a las cuales servimos. Señor, abre nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quisiera comenzar en esta hora este seminario con una historia bíblica que tiene que ver con Saúl. Y esta historia la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 31, versículos 3 al 6. Y solamente como un preámbulo con respecto a esto, Saúl había ido a pelear contra los filisteos y ahora en la batalla él veía que la estaba perdiendo y se encontraba ya en una situación bastante difícil. Y dice el versículo número 3, y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, su escudero y todos sus varones. Esta historia es sumamente importante porque nos habla acerca de un hombre que había sido escogido como rey de Israel. Sin embargo, se alejó de Dios y dice la palabra de Dios que había un espíritu inmundo que lo atormentaba todo el tiempo. Encontramos la historia donde David, ¿verdad?, venía y tocaba el arpa para que él pudiera descansar y la música pudiera ayudarle a pensar en Dios. Ahora, hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas. Ustedes lo conocen, páginas 736 y 737. Y dice lo siguiente,
Le era imposible escapar y resuelto a no ser capturado por los filisteos, ordenó a su escudero: saca tu espada y pásame por ella. Cuando el hombre se negó a levantar su mano contra el ungido de Jehová, Saúl se quitó él mismo la vida, dejándose caer sobre su propia espada. Así pereció el primer rey de Israel, cargando su alma con la culpa del suicidio. Aún Elena White, quien escribió este libro, nos dice precisamente que Saúl cometió suicidio. Él se llevó, ¿verdad?, este gran delito con él. Y el comentario bíblico adventista, tomo 2, página 1017, dice que murió en medio de la deshonra y la desesperación. Saben, esto es sumamente importante para nosotros, estos detalles, porque vamos a ver durante nuestro seminario cómo es que algunas personas, ¿verdad?, no es que hayan premeditado con bastante tiempo su suicidio, sino que muchas veces han sido objeto de un trastorno mental, de un trastorno psicológico, de un trastorno en el cual no se encuentran, ¿verdad?, razonando lo que está aconteciendo a su alrededor. Ahora, hay una cita bíblica que se usa mucho dentro del cristianismo para ver este tema, ¿verdad? Especialmente para decir qué pasará con aquellos que se han matado a sí mismos, que han cometido suicidio. Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15 nos dice: bienaventurados los que lavan sus vestiduras, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que entren en la ciudad por las puertas. Pero afuera quedarán los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo el que ama y practica mentira. En esta parte de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, nos dice precisamente quiénes estarán fuera de la ciudad. Y una de las personas, un grupo de personas que estará fuera de la ciudad son los homicidas. En el libro de Éxodo capítulo 20, nosotros encontramos los 10 mandamientos y uno de los mandamientos precisamente dice: no matarás. Así ha sido traducido al español. Sin embargo, en el original, realmente la traducción debería de ser: no matarás, no asesinarás, más bien, no asesinarás a las personas. ¿Por qué? Porque no está hablando específicamente cuando nosotros matamos algún bicho, por ejemplo, ¿verdad? Algún bug que anda por allí, sino cuando nosotros premeditadamente tomamos la vida de una persona. Ese es un homicida. Y una persona que se suicida es una persona que está cometiendo un homicidio contra sí misma, ¿verdad? Así es que vamos a ver todo esto porque este versículo toma mucha importancia durante este tema, puesto que no podemos concretamente decir que todas las personas que se han suicidado, ¿verdad?, no estarán en el reino de los cielos. Un servidor trabajó 7 años dentro del Departamento de Salud Mental aquí en Bakersfield, California, y trabajé 1 año en crisis. Y durante ese año de crisis me tocó recibir bastantes personas que habían intentado suicidarse. Vamos a ver algunos casos después, ¿verdad?, conforme vayamos desarrollando el tema. Ahora, dentro de las estadísticas que quisiera presentarles, aquí en los Estados Unidos, en el 2017, el suicidio fue la segunda causa de muerte entre las personas de 10 años y 34 años. Es decir, durante un periodo de 24 años, de 10 a 34, la persona, hombre o mujer, está propenso a cometer suicidio. Es la segunda causa de muerte dentro de los Estados Unidos. También en esta misma estadística del año 2017, nos dice que en promedio una persona muere cada 2 horas en el estado de California. ¿Pueden ustedes imaginarse? Para el tiempo en que nosotros terminemos este seminario, ¿verdad?, y vayamos a hacer algunas cosas, ya habrán transcurrido probablemente unas 2 horas desde que tú te preparaste para este seminario, miraste este seminario, reaccionaste a este seminario, más o menos 1 hora y media, 2 horas.
durante ese lapso, una persona aquí en California cometió suicidio. Así es que es sumamente alarmante todo esto que estamos escuchando. Tanto hombres y mujeres están propensos para cometer suicidio. Ahora, las estadísticas nos muestran algunas cosas, ¿verdad? Las estadísticas dicen que la mujer intenta más cometer suicidio, pero lo logra menos. Es decir, hay menos mujeres que han muerto por suicidio. Sin embargo, en el caso de los hombres, de los varones lo intentan menos, pero lo consiguen más. Es decir, hay menos personas que lo intentan, pero un mayor índice de estas personas logra suicidarse. Y bueno, todo eso tiene que ver, ¿verdad?, con el tipo de métodos que utilizan para poder suicidarse. En el caso de las mujeres, nosotros encontramos, ¿verdad?, que la causa principal de muerte, por lo menos en los Estados Unidos, es envenenamiento. Es decir, se toman pastillas. El hombre, por su lado, ¿verdad?, dentro de los Estados Unidos, el arma de fuego es el número 1 por el cual ellos tratan de cometer suicidio. Así es que una persona que se dispara en la cabeza, pues automáticamente fallece, o se dispara en el corazón, ¿verdad? Pero una mujer que toma pastillas, muchas veces a la vuelta de 3, 4 minutos ya se arrepintió de que quería cometer suicidio. Así es que inmediatamente, ¿verdad?, marcan 911 a emergencias y mandan una ambulancia rápidamente a la casa, la llevan al hospital, le hacen un lavado de estómago y la persona se salva. Pero hay un mayor índice de mujeres que utilizan este método, que tratan de suicidarse, pero pocas lo logran, o no tantas la logran, por decirlo así, por el método que están utilizando. En México las estadísticas son diferentes. Dentro de Estados Unidos, la causa principal de muerte es arma de fuego o envenenamiento. Sin embargo, en México, el 81% de los suicidios utilizaron el método de ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación. Y un 8%, ¿verdad?, lo lograron por envenenamiento y un 8% por disparo de arma. Es decir, las dos causas principales de muerte al suicidarse dentro de los Estados Unidos no tiene mucha relevancia en México. Sin embargo, sí tiene relevancia. El 81% de las personas que se han suicidado han utilizado el ahorcamiento, el estrangulamiento o la sofocación. Particularmente he estado en contacto con el suicidio. Uno de mis primos, ¿verdad?, precisamente cometió suicidio y utilizó precisamente este método. Él decidió tomar su vida. Cuando regresaron todos, ¿verdad?, y llegaron a la casa, encontraron a mi primo que estaba colgado en medio de la sala. Y pues fue bastante doloroso para cada uno de nosotros. Corriendo el tiempo, 20 y algo de años después, ¿verdad?, hace unos 3, 4 años atrás, también uno de mis tíos, ¿verdad?, el papá de mi primo que se suicidó, también cometió suicidio y también por estrangulamiento. Él se colgó, ¿verdad?, se ahorcó precisamente. Así es que nosotros vemos estos índices. En México hay 3 estados que ocupan el número 1 en cuanto a suicidios por cada 100,000 habitantes. En Chihuahua está el 11.4. 11.4 personas se suicidan por cada 100,000 allí en Chihuahua. En Campeche, 9.1 personas. Y en Aguascalientes, 9.9, casi 10 personas, ¿verdad?, por cada 100,000. Así es que estos son 3 estados que tenemos que tomar en cuenta, pero sobre todo, ¿verdad?, el índice de suicidios está entre los 15 y 29 años de edad. Así es que tenemos nosotros que tener mucho cuidado al respecto, queridas hermanas, queridos amigos que nos están viendo, porque tenemos nosotros que entender el riesgo, ¿verdad?, en que se encuentran tantas personas a nuestro alrededor. Muchas veces nosotros, inmediatamente que pensamos en alguien que se suicidó,
pensamos qué cobarde, o qué pobrecito, no sabía lo que estaba haciendo. O quizá cuando escuchamos que alguien se quiere suicidar, pensamos para nuestros adentros, esa persona está desquiciada. Pues si se quiere matar, que se mate, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que tener cuidado, porque puede llegarte a ti, puede llegarle a alguno de tus familiares. Por eso es importante reconocer el grupo de personas que están precisamente propensos a cometer suicidio. Uno de esos grupos, ¿verdad?, son los militares o los veteranos, los cuales van a guerra y cuando regresan con un trauma psicológico, ¿verdad? Tienen que estar constantemente en terapias. Muchos de ellos no pueden recuperarse y la mejor opción que ellos tienen es simplemente quitarse la vida. Las personas también de la tercera edad o la enfermedad terminal, ¿verdad? En los dos casos, las personas están pensando, no quiero ser una carga para mi familia, no quiero continuar sufriendo los dolores, las condiciones en las cuales me encuentro, así es que mejor deciden quitarse la vida. También el bullying, ¿verdad? Que se ha generalizado en todo el mundo. Y aun cuando desde chicos, ¿verdad? Aún años y años atrás había bullying, solamente que no le llamábamos así, le llamábamos carrilla, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, el bullying no solamente es personal o familiar o en grupo, o en la escuela, o en la iglesia, o en el trabajo. También es a través de las redes sociales, el bullying cibernético. Y tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros amigos, nuestros hijos, nuestros parientes pueden estar sufriendo del bullying cibernético. Y también esa es una de las causas por las cuales ellos deciden quitarse la vida. Hemos escuchado varios casos, ¿verdad?, en las noticias. También la violación. Una persona que ha sido violada, ¿verdad?, muchas veces tiene la tendencia a querer suicidarse en vez de enfrentar la vergüenza de lo que conlleva una violación. En el caso de la mujer, ¿verdad?, si queda embarazada, muchas veces prefiere quitarse la vida antes que traer una deshonra a la familia y nadie sabe quizá por qué se suicidó. Y en el caso del hombre igual, ¿verdad?, la deshonra por la cual él decide quitarse la vida. O también incluso intentos pasados de cometer suicidio. Si la persona está pensando en suicidarse, ¿verdad?, ahora, hay que checar si a lo mejor antes la persona también tuvo un intento o pensamientos suicidas. Y cada vez las chances, ¿verdad?, las oportunidades en que la persona tiende a caer en el suicidio, cada vez va más y más y más alta. Vamos a verlo en unos instantes. Además, hay algunos eventos precipitadores en los cuales la persona decide quitarse la vida. Por ejemplo, cuando muere un ser querido. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser un hijo, una hija. También por la pérdida de empleo. Recibimos en la institución, ¿verdad?, en crisis a una persona la cual perdió su trabajo durante la crisis del 2009 y después, ¿verdad?, al paso del tiempo se quedó sin sus ahorros. Finalmente perdió la casa, perdió el automóvil porque no podía pagarlos, perdió a la esposa porque la esposa lo dejó, se llevó a los hijos y este hombre se quedó homeless, se quedó sin hogar y ahora vagaba, ¿verdad?, de una casa a otra y a causa de esto es que decidió quitarse la vida. Fue a casa de un amigo, agarró un cuchillo y se lo estaba para enterrar, amenazando que se iba a suicidar. Llamaron al 911, al 911, y entonces la policía vino y pudieron, ¿verdad?, ayudarle a razonar. Le quitaron el cuchillo y lo llevaron a la institución psiquiátrica. Y este hombre nos contó, ¿verdad?, esta historia. Así es que la pérdida de empleo puede llevar a una serie de desencadenamientos donde la persona sufre. Como dijimos, también puede ser un abuso sexual, emocional, psicológico o físico. O también una enfermedad mental, llámese esquizofrenia, personalidad borderline, bipolaridad o incluso, ¿verdad?, depresión mayor que tenga la persona. También algunas personas que pudiéramos ampliar un poquitito en cuanto al riesgo, es que el 90% de las personas que se suicidan, tomen nota de esto, queridos amigos, el 90% de las personas que se suicidan
tienen una enfermedad mental diagnosticable o tratable. Es decir, 90% de esas personas que se suicidan han estado teniendo síntomas de diferentes enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Y necesitamos nosotros tomar mucha atención con respecto a ello. Puede ser que sufran de una depresión mayor, puede ser que sufran de la depresión bipolar. Ustedes saben que la persona bipolar a veces está eufórica y en algunos minutos después o instantes después se encuentra completamente deprimido. Así es que esa irse hacia los polos es lo que le hace daño. Y cuando la persona se encuentra precisamente en la etapa de depresión, es cuando tiene este problema. Puede ser la esquizofrenia. Los que sufren de esquizofrenia escuchan voces, ven cosas. Muchas veces las voces les dicen, ¿verdad?, que alguien los quiere matar. Las voces les dicen, mátate, ¿verdad? Y algunos ya no pueden resistir las voces y deciden quitarse la vida. También puede ser el abuso de alcohol o de drogas, ¿verdad? Las personas han entrado al alcohol, han entrado a las drogas a causa de depresión, a causa de algún abuso y de un trauma, y estas personas entonces caen en este problema. Puede ser también un desorden de estrés postraumático. El desorden de personalidad, especialmente la personalidad borderline. La personalidad borderline es aquella donde la persona se hace algunos pensamientos en la cabeza y cree que son una realidad, aunque no lo sean. También la persona que está en riesgo es una persona que tiene una historia pasada de intento de suicidio. Del 20 al 50% de las personas que se han matado intentaron suicidarse previamente. Es decir, si una persona intentó suicidarse, tiene una chance de 20 a 50% de volverlo a intentar. Y una vez que lo intenta una segunda vez, ¿verdad?, las cifras aumentan para una tercera ocasión. También puede ser una predisposición genética. Por ejemplo, tiene familiares que han cometido suicidio. En nuestro caso, ¿verdad?, tenemos a un sobrino, a un primo, a un tío que cometieron suicidio, entonces puede que esté dentro de la familia. De hecho, el hermano de mi primo, que es otro primo mío, cuando cometió suicidio mi primo, él estaba preocupado, lloraba, a veces no podía dormir. Y él le preguntaba a su mamá, mamá, ¿no será que me va a pasar también a mí? ¿No será que también yo voy a tener pensamientos suicidas? Gracias a Dios no pasó, pero mi tío, ¿verdad? No puedo decir lo mismo. Él sí tuvo pensamientos suicidas y se suicidó. Además, también la impulsividad, ¿verdad? El momento de euforia, el momento en que la persona se encuentra fuera de sí y entonces decide hacer algo atrevido. Encontramos nosotros a una persona, ¿verdad?, que agarró su arma de fuego, se la puso en la cabeza, jovencito, 20 y tantos años. No llegaba, creo que ni siquiera 25 años. Tomó su arma, se la puso en la cabeza y amenazó a la esposa con matarse. Sin embargo, no se dio cuenta que el arma no tenía el seguro y él apretó el gatillo pensando que iba a espantar a la esposa y no se dio cuenta que el seguro no estaba y entonces se disparó. Y pues desafortunadamente este joven murió, ¿verdad? Suicidado, ¿verdad? Porque él solo se mató. Hay algunas señales de alerta que nosotros debemos de ver. Hay algunas señales que estas personas nos mandan para decirnos estoy en peligro de cometer suicidio. Tengamos abiertos los ojos a estas señales porque podemos salvar la vida de alguna persona. Por ejemplo, y de paso, no necesariamente tiene que ser una sola de ellas, tiene que ser por lo menos 3, 4 o 5, ¿verdad?, en conjunto. Por ejemplo, alguna de estas señales notables es la seria depresión. La persona tiene, por ejemplo, un bajo estado de ánimo sin razón, tiene pesimismo, desesperanza, desesperación, ansiedad, un dolor mental y tensión interna, aislamiento o problemas para dormir. Estas son algunas características de una persona que está pasando por una depresión y pudiera ser incluso una depresión mayor, ¿verdad? Puesto que está pensando en cometer suicidio. El incremento del uso del alcohol también, junto con las drogas,
puede ocasionar que esta persona, ¿verdad?, esté pensando en suicidarse. Hace un tiempo atrás, ¿verdad?, conocí a una persona que precisamente empezó a usar drogas y empezó a usar alcohol, pensando, ¿verdad?, en que era mejor morir a causa de la depresión por la cual estaba pasando. La impulsividad también, ¿verdad?, reciente y tomar riesgos innecesarios son también algunas de las características, puesto que la persona dice, por ejemplo, me gustaría viajar a unos 200 kilómetros por hora, ¿verdad? 100, ciento y tanto millas por hora. Amenaza también del suicidio o expresar un fuerte deseo de morir. La persona no siempre va a expresar que desea cometer suicidio, pero sí pueden decir palabras como, por ejemplo, mi familia yo creo que estaría mejor sin mí, yo creo que el mundo estaría mejor si yo no existiera, probablemente era mejor si yo nunca hubiera nacido, y ese tipo de palabras, ¿verdad?, que es importante comprender que la persona está diciendo cuando antes nunca las había dicho. También puede ser que tenga berrinches inesperados o un enojo descontrolado, ¿verdad? Tal vez desconozcas a cierta persona porque se vuelve muy enojón, muy enojona y no sabes qué está pasando. Muchas veces tenemos la tendencia simplemente de decir, mira, déjala, ya se le pasará. Sin embargo, si te reúne otras características, puede ser que la persona esté en riesgo de cometer suicidio. Además, tiene un descontrol en el patrón de sueño. Duerme mucho o duerme menos. Tiene falta de energía o un cambio en el apetito o en el peso. Ahora, todo esto nos lleva a nosotros a entender, queridos hermanos, hermanas, amigos que nos están viendo en este momento, que debemos de tomar seriamente cuando una persona está pensando, expresado o manda señales de alerta de que probablemente estará cometiendo suicidio. Del 50 al 75% de las personas que se han suicidado han mandado alguna señal de alerta a una intención, a un amigo o a un familiar. Es decir, del 50 al 75% de las personas que se suicidaron mandaron una señal de alerta a alguno de los familiares o amigos, ¿verdad? Dijeron, expresaron o probablemente su comportamiento denotaba precisamente que estaban pensando en suicidio. Mi tío, que les había comentado hace unos instantes atrás, ¿verdad? Al estar investigando y preguntando acerca de su comportamiento antes de cometer suicidio, me dijeron que él de repente empezó a tener una soga en la cajuela de su carro, ¿verdad? Y era muy raro para ellos, la persona que me dijo, era muy raro para mí verlo con una soga atrás, pero nunca pensé que pudiera usarla para algo más. Así es que si usted ve que esto está sucediendo, algo que probablemente la persona no es común que haga, es necesario que nosotros indaguemos y preguntemos porque tal vez pudiéramos salvarle la vida a esa persona. Estas señales inminentes deben tomarse seriamente y llamar inmediatamente a emergencias o a la policía. Dentro de los Estados Unidos, ¿verdad? Cuando usted llama por un riesgo de una persona que está a punto de cometer suicidio, normalmente en menos de 5 minutos se espera que un policía llegue a la casa de esta persona, porque es tan serio dentro de los Estados Unidos este acto. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer cuando vemos todas estas características? Debemos de estar dispuestos a escuchar. Empiece a decirle a la persona que está preocupado y puede darle algunos ejemplos. Dígale también que extrañe esos momentos donde usted puede pasar momentos agradables con ella. No tenga miedo de preguntar si esa persona quiere suicidarse, quiere cometer suicidio. Muchas veces como hispanos cometemos el error de pensar que si nosotros le preguntamos a la persona que si piensa en suicidarse, estamos empujando a la persona para que se suicide. No es cierto eso. También otra idea que se tiene, ¿verdad? Es que si una persona compra una póliza de vida es porque está pensando en matarse o porque probablemente está llamando a la muerte y pronto se va a morir. Y muchos por eso no hacen ciertos arreglos. Puede ser de ese tipo o puede ser incluso de comprar, ¿verdad? Un lugar en el cementerio. Es importante que nosotros tengamos esto.
pregúntele a esa persona si tiene un terapista o si está tomando medicamentos. Es probable que el medicamento no le esté funcionando y por eso es que está teniendo toda esta serie de pensamientos. Puede ser que la persona no esté realmente queriendo suicidarse, sino las medicinas le están afectando su manera de pensar y actuar. No intente argumentar con la persona acerca del suicidio. No le muestra a la persona qué tan bueno, qué tan malo es. No le diga a la persona, tú tienes mucho por qué vivir, o el suicidarte lastimará a tu familia. Porque lo único que estará usted logrando es que la persona entre en un estado depresivo mayor y entonces tal vez sí pueda uno empujarle más pronto a cometer el suicidio. Y trace un plan de seguridad. En este caso, ¿verdad? Como por ejemplo mi tío, si él tenía una soga, preguntarle si él está pensando en suicidio. Si él expresa que sí, entonces pedirle esa soga, decirle que nos la preste, que nos la dé y estamos preocupados por él y ir a buscar ayuda, ¿verdad? Inmediatamente. Así es que a lo largo de lo que hemos visto hasta ahorita, podemos entender, ¿verdad?, que es serio el aspecto del suicidio dentro del mundo. Y cada año están aumentando los índices de suicidio en todas las edades, especialmente en las más jóvenes. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2 y versículo 7, lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. El plan de Dios para nosotros era que viviéramos eternamente. Él no puso en nosotros, ¿verdad?, el soplo de vida simplemente para vivir 5, 10, 20, 50 años. Él quería que tú y yo viviésemos eternamente. Sin embargo, nosotros encontramos más adelante en Génesis 3:19, ¿verdad? Cuando el hombre había pecado, cuando el hombre tomó del fruto que se le dijo que no comiera, el Señor tuvo que sacarlo del huerto y le dijo lo siguiente. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. El enemigo vino, queridos hermanos, amigos, hermanas, y hizo estragos en el ser humano. Desafortunadamente, el pecado entró en esta tierra y entonces entró la muerte. Y por consiguiente entró el sentido de culpa, entró el pecado. Y dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Así es que nosotros vemos esto a lo largo de la palabra de Dios, cómo es que la gente tiene esa tendencia, ¿verdad?, de desesperarse y de quitarse la vida. Lo vimos al principio en el caso de Saúl, ¿verdad? La desesperación es la que le llevó a él a cometer este acto horripilante. San Juan capítulo 10 y versículo 10 dice lo siguiente: un ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Cuando Satanás entró en el jardín del Edén y empezó a tentar a Eva, él venía directamente a hacer esto, a robar, a matar y a destruir. Y lo logró, ¿verdad? La mujer tomó y entonces después ella fue un medio por el cual se le dio también a Adán. Y entonces los dos cometieron pecado y fueron sacados del huerto del Edén y el hombre entonces empezó a morir. Sin embargo, este mismo texto de San Juan 10:10 nos habla de un hecho maravilloso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor quiere que tú vivas para siempre. Yo tengo ya, ¿verdad?, 49 años. Si voy a vivir 80, pues ya voy hacia abajo. No es cierto. Si voy a vivir 90, pues ya también voy un poquito más arriba, pero voy para abajo. Si voy a vivir 100, bueno, ya casi llego hasta arriba. Es decir, llegamos a una etapa en la cual entonces empieza el hombre a decaer, empieza a morir, ¿verdad? Más rápidamente. Pero Dios quiere que tú y yo vivamos por toda la eternidad. Ese es el plan de Dios. Así es que es importante que nosotros veamos este tema porque podemos de esa manera ayudar a alguien, ¿verdad? Cuando me encontraba en salud mental en el área de crisis, un joven de 18 años que había intentado suicidarse porque su novia lo había dejado.
Después de platicar varias horas por 2 días con él, finalmente llegó el momento en que tenía que irse a su casa. Ya no pensaba en suicidarse, se habían arreglado más o menos las situaciones. Él vino entonces a la oficina antes de irse y me dijo, Javier, you saved my life. En otras palabras, me dijo, Javier, tú salvaste mi vida. Y yo sé ciertamente, queridos hermanos y hermanas, que no fue un servidor, sino fue el Señor que nos ha enviado para rescatar a otros. Y tú puedes ser ese medio que Dios utilice para poder rescatar a una persona que se encuentra con esos pensamientos de suicidarse. Una persona que quizá ya está en el borde de cometer suicidio. O quizá tú mismo que me estás viendo, que me estás escuchando, estás pensando, ¿verdad?, en cometer suicidio. Yo quiero decirte que el Señor te quiere con todo su corazón. El Señor mandó a Jesús para que muriera por ti, a fin de que tú no mueras. Él vino para darte vida y dártela en abundancia. Así es que yo te quiero hacer la invitación para que donde tú te encuentres puedas ponerte en las manos de Dios y que tú le digas la desesperación en la que te encuentras, que tú le digas los pensamientos que corren por tu mente. No te dé pena, el Señor te va a escuchar y el Señor entonces traerá paz a tu corazón. Ve con alguna persona que tú más aprecies, que le tengas confianza y dile lo que está pasando por tu mente. Tal vez alguien que me está viendo conoce a alguien que se encuentra con estas características de pensamientos suicidas, de un comportamiento, ¿verdad?, que va a llevar a la destrucción a esta persona. Puede ser que el Señor te esté permitiendo tener este seminario para que tú puedas ayudar a esa persona. Así es que yo quiero ponerte en este momento en las manos de Dios. Que el Señor pueda ayudarte en este momento, sea que tú pienses o sea que tú puedes ayudar a otros. Así es que vamos a orar y concluiremos entonces nuestro seminario. Señor y Padre, en esta hora queremos poner en tus manos a cada persona que está presente en este momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, les ayude para recapacitar sobre el paso que están a punto de dar. Que vean ellos, Señor, que tú los quieres demasiado, tanto que diste a tu Hijo para que muriera por él, por ella, a fin de que él o ella no muera, Señor. También tu palabra me dice que tú quieres que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Así es que, Señor, tú quieres que cada uno de nosotros viva, tenga vida. Si conocemos tal vez a alguien, Señor, que está teniendo estas características, está mandando estas señales de alerta, que podamos nosotros identificarlas con el poder de tu Espíritu Santo y que nos dé las palabras para ir con ellos y tratar de ayudarles, Señor, o buscar una ayuda profesional para que sean rescatados de los lazos del enemigo. Señor, gracias porque tú nos das paz. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.